Buenas, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén. Ese Dios maravilloso sea con usted y con los suyos. A ese Dios único y verdadero reconocemos. Amén. A ese Dios único y verdadero servimos. ¿Sí? Nuestra vida está en sus manos. Y vamos a estar conversando, teniendo en cuenta el tema, la Pascua judía y la Pascua cristiana. Y veíamos ese mensaje del pastor Adrian Roger, en la cual nos hablaba sobre la corona, ¿sí? Y da muchas luces, muchas explicaciones por lo cual Jesús fue crucificado, ¿sí? ¿Qué nos pueden ustedes recordar de lo que Dios le habló a través de esa disertación, mis amados? ¿Sí? ¿O qué les recordó de lo que ya sabían ustedes? ¿Sí? El sacrificio maravilloso que hizo nuestro Señor en la cruz, llevando sobre sus hombros la carga de nuestros pecados. Gracias, Señor. Así es. Muy bien. ¿Qué más? Comprendí más sobre que los espinos fue cuando el pecado cayó, o sea, no tenía tanto claro eso, o sea, me había olvidado de que los espinos, cuando cayó Adán en pecado, antes no habían espinos, y luego tan profundo que explicó lo de Isaac, ¿no? De qué significaba, y que esa no es o culpa o uno se puso ser que Jesús cargó esa culpa, en ese dolor de la corona, y que no fueron perlas sino los espinos, y eso ahí con Las gotas de sangre, ¿no? Los rubíes. Los rubíes, que son rojos. Interesante lo que mis hermanos nos recuerdan de esa enseñanza. Y bueno, esta vez voy a estar sentadito, me estoy recuperando de una virosis que me estuvo visitando y que bueno, ya se fue. Pero deja siempre el cuerpo un poquito débil. ¿Y qué encontramos, mis hermanos? Igualmente en el capítulo 3, vamos al capítulo 3 de Génesis. Si bien encontramos en el caso de Abraham y de quién, ¿cuál era el nombre biológico de ese hijo de él que significa risa? Isaac, en la cual nos ilustra que el Señor se provee de qué? Del cordero para él, del sacrificio. ¿Sí? ¿Sí? Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Sí? Y luego el Señor lo provee en esa zarza, en esos espinos, ese carnero ahí incrustado. Pero vamos rápidamente, mi hermana quiere compartir algo. Pastor, Sí. y el carnero que el Señor proveyó para que no fuera la vida de Isaac, sino ese carnero, y esas espinas en que él estaba allá, en que se enredó, es como símbolo como de la corona que él iba a llevar, que le iba a ser colocada por nosotros cuando él viniera a ofrecerse por nosotros, como símbolo de... Sí, es una representación. Y también, Una representación de lo que el Señor iba a hacer. y también sí, la obediencia, ahí el Señor, nosotros podemos ver que el Señor se complace en la obediencia y que el pecado entró por la desobediencia del hombre, y Abraham, el Señor lo probó y le fue obediente aún, no escatimando ni a su Así es. hijo, el único, Sí. así como el Padre Celestial no negó a su hijo para que se ofreciera por nosotros. Sí, luego, así es, por eso el apóstol Pablo dice, al que no escatimó y a su propio hijo, sino que hizo, lo entregó por nosotros, por nuestro pecado. Sí, y recordemos que, ¿de dónde venía Abraham? De los caldeos, ¿sí? Los caldeos. Y ellos por tradición, los babilónicos y los caldeos como tal, ellos sacrificaban sus hijos. Entonces los psicólogos cuestionan, muchos de los psicólogos materialistas o que no consideran a un Dios
real, ¿no? No creen en un Dios. Dice, pero ese Dios hebreo, ese Dios cristiano es un Dios peligroso, porque pide a un hombre sacrificar su hijo. No. En primer lugar, si bien le pidió a su hijo para probar la fe, como dice la Escritura, ¿no? Y para mostrar la obediencia del corazón, porque Dios cada vez que nos prueba es para mostrar que hay en nuestro corazón. Las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen del diablo, ¿sí? No nos prueba para que nosotros salgamos desaprobados, no. En una prueba usted no va a salir desaprobado. Una tentación sí, porque esta viene del enemigo, del diablo. Entonces encontramos que Dios le dice a Abraham que le ofrezca ese hijo, el hijo de la promesa, que no era Ismael, sino Isaac. Y vamos rápido en esto para contextualizar. Y encontramos entonces que luego Dios se provee de ese cordero que representa a Jesús. Dios no quiere que usted ofrezca, porque usted no va a ser redimido por lo que usted puede ofrecer. Si bien, vamos rápido a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, encontramos la desobediencia del hombre. Pero quiero, mis amados hermanos, que vamos a leer en el versículo 21 y 24 del capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 21 y 24 dice, para recoger lo que hemos compartido hasta ahora y lo referente a la Pascua y el sacrificio de ese animal, de ese cordero que tenía que ser perfecto. Y dice así la Escritura, versículo 21 al 24. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas de pieles. De pieles. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién fue el primero que sacrificó para cubrir la vergüenza? Porque ¿qué fue lo que hizo el hombre cuando se vio desnudo? ¿Qué nos dice versículos? Primero se escondió. Muy bien, mi hermana. ¿Qué más hizo? Sintió vergüenza. ¿Qué más hizo? ¿Se qué? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué fue lo que cosió? ¿Y se hizo qué? Un delantal. Ahora, ¿qué es un delantal? El delantal tapa delante nomás. Eso. Lo que el hombre hace para cubrir, para resolver el asunto del pecado, solamente lo hace parcialmente. De frente está cubierto, pero de espalda está desnudo. Pero no me lo están haciendo, no les da pena. El hombre todavía hoy en día muestra su cuerpo por hedonismo. Pablo dice que los hombres y las mujeres del último serán amadores más del placer que de Dios. Sí, cuando habla sobre los postreros tiempos. Amadores de sí mismo. Y encontramos, mis amados, que el Señor cubre con piel. Con piel. No vamos a especular, pero teniendo en cuenta lo que el Señor nos habla de ese sacrificio, podemos entender que debió ser un cordero con el cual vistió túnica. La túnica no es un delantal, la túnica cubre completamente. Completamente. Y la obra sacrificial en la cual el Señor ofrece ese sacrificio cubre completamente y quita completamente
el pecado. Amén. Amén. Luego encontramos, para explicar lo que sigue, se cuestiona entonces por qué no lo dejó en el huerto. Si el hombre hubiera permanecido, hubiera extendido su mano. ¿A qué? ¿Qué nos dice? Al árbol de la vida. En esa condición en la cual el hombre todavía estaba en desobedecer, si bien ya el Señor le cubre su vergüenza. Luego encontramos la respuesta en el capítulo 6, en el capítulo 4. ¿Qué hace Caín con Abel? Lo asesina. Lo asesina. Entonces Dios lo retira, porque si el hombre en esa condición inclinada, como luego dice el capítulo 6 de Génesis, que todo designio del hombre es al mal, si hubiera extendido su mano al árbol de la vida, hubiera vivido para siempre haciendo ¿qué? El mal. Por eso Dios lo retira, para no estar condenado para siempre en el mal. Entonces Dios no es injusto. Vamos al capítulo ahora que habíamos leído en Éxodo, capítulo 12. Y sobre esto, mis amados hermanos, encontramos que siempre a finales de marzo y primeras semanas de abril se celebra la Semana Santa. Pero en este caso de manera muy radical, muy clara, tradicionalmente la Pascua judía. En Éxodo capítulo 12, vamos a avanzar, leíamos en el pasaje central del versículo 1 hasta el 15. Y la palabra Pascua, ¿qué significa? Recuérdenme, pasar de largo. Pasar de largo. Ahora, ¿por qué pasar de largo? ¿Qué nos dice la escritura ahí en Éxodo capítulo 12? ¿Qué sucedió? Que el Señor mandó a que cada familia tomara un cordero y de esa sangre pusiera en el dintel de la puerta como una señal de que ahí en esa casa habitaba pueblo de Dios. Sí. Y cuando el ángel extinguidor pasara, ahí no iba a haber muerto ningún primogénito ni ninguna persona, pasaba de largo y seguía a los hogares de los egipcios, donde venía el castigo para ellos, que muriera todos los primogénitos, aún hasta el hijo del rey, el primogénito del rey también. Muy bien. Encontramos ahí unos apuntes muy claros. Uno, la última plaga, ¿que fue cuál? La muerte de los primogénitos. Muy bien. Y cuando hablaba de la muerte de los primogénitos, hablaba de todos, de los que estaban en Egipto, pero también de los que estaban en el territorio de Gosén. Israel se estableció en Gosén, en la cual José los estableció ahí, ¿sí? Porque eran fértiles. Así es, y a la vez ellos eran de ordeño, y encontramos que esa muerte de primogénito era para todos, era para todos, no era solamente para los egipcios. Y por tanto, como compartía mi hermana, el Señor les dice que deben sacrificar un cordero. ¿Cualquier cordero? No, un cordero sin tacha. Dice sin tacha. De un año, característica, no podía ser tuerto, no tenían que tener ninguna fractura, en fin. Y encontramos también por qué tenían que hacerlo. ¿A qué se refiere con la muerte de los primogénitos? Para evitar que en esa casa no fueran muertos niños. Sí, y encontramos luego cuando se cumple el ángel destructor, el destructor pasado. No vamos a especular de qué manera se dio, si fue una plaga. Científicamente hay científicos cristianos que quieren afianzar lo que dice la escritura, que pudo ser una plaga, una enfermedad que solamente afectó a ciertas edades, en este caso los primogénitos, pero miren que no fue en los humanos, fue en los animales.
animales, ¿sí? Y por tanto, tenía que la sangre colocarse en el tintero, en el mar. Esa sangre representa la de Cristo. Ahora, les comentaba, mis hermanos, que frente a esta lectura, la palabra Pascua es pasar de largo, en la cual esa muerte no llegó a los primogénitos del pueblo de Israel. No llegó. ¿Y qué nos dice? Nos dice que originalmente la Pascua viene de la palabra Pesach, Pesach, P-E-S-A-J, P-E-S-A-J, y significa pasar, pasar de largo, ¿sí? O por encima. Es decir, si venía por esta casa, pasaba por encima de esta y seguía a la otra, sin llegar a la puerta, porque no podía resistir la sangre que estaba ahí, no podía resistir, ¿sí? Encontramos también que esta fiesta, como nos dice la Escritura, mis amados hermanos, se volvió, dice el versículo 13 del capítulo 12 de Éxodo, permítame leer: y la sangre os será por señal en las casas donde volveréis, vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Ahí está la palabra, pasaré de vosotros, pasaré de largo, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será ¿de qué? De memoria, en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatutos perpetuos lo celebraréis. Luego dice las 7 semanas, 7 semanas, y ahí entra lo que habla de la Pascua cristiana, ¿sí? La Pascua cristiana, que fue esa última semana de Jesús para llegar a la cruz. ¿Sí? No fue la última semana de Cristo aquí en la tierra, porque después Él resucita y se presenta a bastantes personas resucitado, ¿sí? Encontramos entonces que esta Pascua es establecida para Israel, pero es señal de la obra salvífica para no solamente para Israel, sino a través de Jesucristo para toda la humanidad. ¿Sí? Que ese cordero, como nos dice la Escritura, es también lo que representa a Jesús. Vamos rápidamente entonces a explicar en lo referente a la Pascua judía. Encontramos, mis amados hermanos, las siguientes verdades. Encontramos que esta celebración todavía Israel, ellos en su mentalidad, que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Ellos no le recibieron. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, como ese cordero sacrificial, ¿sí? Y por eso ellos todavía están ofreciendo sacrificios. Están esperando el Mesías. Encontramos también, mis amados hermanos, que de una manera parecida, pero no igual, los cananeos también más adelante van a hacer una labor similar. Acuérdense que cuando el pueblo de Israel estuvo esperando a Moisés y este se demoraba, ¿qué hizo Aarón? ¿Qué hizo Aarón presionado por el pueblo? Le ponió todo el oro y le hizo un becerro. Algo similar. El diablo siempre va a querer imitar, ¿sí?, lo que Dios quiere hacer, pero no tiene la eficacia, sino por el contrario, lo que trae es más confusión a las personas. Y por eso va a encontrar usted que para estos tiempos la Pascua judía, como la Pascua cristiana, se vuelve ya una fiesta religiosa, de venta de fetichismo, de procesiones, de elementos religiosos. Si usted tiene con qué ir a Israel, vaya, pero no vaya porque es la Pascua, no vaya vaya porque Dios le permite ir a ese lugar en el cual estuvo Jesús,
no vuelva a ese lugar como encontramos que lo vuelven, dígame mi hermano, romerías, ¿sí? Y venden para viajar a Jerusalén como gancho de consumismo, de hacer dinero, recursos, sin tener el sentido de lo que es la Pascua judía y la Pascua cristiana, el cual es Cristo, Y encontramos también, mis amados hermanos, que frente a eso, estas fiestas ya no le dan tanta importancia a ese mensaje, a esa obra, ¿sí? Y le da más importancia a la liturgia que una vida transformada a través de la fe en Jesucristo. Una liturgia quiere decir el ritualismo. Encontramos también, y le invito a abrir en Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Versículo 10 y 11. Josué, si alguno lo tiene puede leerlo. Josué capítulo 5, versículo 10 y 11. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Amén. Aquel año. Amén. Sí, eso es tremendo ahí. Y nos dice que Josué obedeció igualmente celebrar la Pascua. Acuérdense que en el capítulo 12 de Éxodo se establece el calendario hebreo. Inicios de tiempo, el calendario hebreo se inicia con ellos, ¿sí? Y la Pascua se celebraba en el año, ¿sí? En el mes 14 del primer año, el año de Abib. Más luego va a ser el mes de Nisan. Y coincide, siendo el calendario hebreo y el calendario nuestro, coincide en abril también. Es una coincidencia. Allá en Israel igualmente están haciendo las procesiones los judíos. Ahora, en la zona que llamamos sagradas, ¿sí? El Santo Sepulcro, estos están protegidos por 3 religiones, ¿sí? 3 religiones cristianas, ¿sí? En las cuales está la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Protestante. Pero entre estas hay otras. La religión judía no participa de ello. Ellos tienen sus lugares aparte, hay lugares muy separados, y lógicamente están también los musulmanes, los palestinos ahí. Pero miren que ellos continuaron, encontramos en Josué que lo celebraron. Vamos rápidamente a Números capítulo 9, y nos habla ahí Celebración de la Pascua también. Así es, y ahí especifica cómo el sacerdote debía llevar a cabo la Pascua. Permítame leer los primeros versículos. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra, en el segundo año de la salida de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos.
y conforme a todas sus leyes las celebraréis. Y usted puede seguir, y cómo especifica cómo debía el sacerdote y todos los sirvientes de la tribu de Leví ofrecer la Pascua. Y cuál debía ser la labor igualmente del pueblo frente a la Pascua. Encontramos también en Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio sí, nuevamente acuérdense, y habla de las fiestas solemnes, y en el versículo 1 nos habla, guardarás el mes de ¿qué? De Abib. Acuérdense que este es el mismo Nisan que equivale a abril. Y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque es el mes de Abib. Te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar en que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Y comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de ¿dónde? Y luego empieza a hablar de la levadura. Esta levadura nos habla en la cual tenía unas condiciones específicas. Nos dice, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Encontramos que no podía tener levadura, no podía estar leudado, tenía que ser pan sin levadura en este caso. Encontramos también, mis amados hermanos, lo que nos dice el primer libro de Reyes, el capítulo 9, versículo 25. ¿Puedes leerlo, mi hermana? Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 25. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. 9:25, Sí. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 25. Y otro hermano que nos esté colaborando en el segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 3. Y ofrecía Salomón 3 veces cada año holocausto y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Ezión-Geber, que eran junto a Elot y en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. ¿Está ahí? Sí, encontramos cómo se llevaba a cabo ese sacrificio. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 13, ¿quién lo puede leer? Dice así: para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Así es. Ahora, recojamos todo lo que hemos leído y de lo que nos dice la Escritura. Encontramos, mis amados hermanos, que el Cordero Pascual era sacrificado por 3 grupos. Ahí vamos a encontrarlo de personas. Como está escrito, lo inmolaban, ¿sí?, delante de la asamblea de la congregación
de Israel. Luego la congregación de Israel, cuando recibía, había otro grupo que se llevaba al atrio, y cuando se cerraba la puerta del atrio, tomaban el sofá. El sofá luego se hacía sonar la trompeta de una manera en la cual el pueblo se inclinaba, ¿sí? Ese sofá era para que los sacerdotes que estaban de pie, formando dos filas, ¿sí? Primeramente el pueblo veía cómo se sacrificaba, luego el sacerdote entraba, se hacía sonar el sofá, y encontramos que había un grupo de sacerdotes en dos filas y teniendo en sus manos vasos de plata y de oro. Una fila tenía los vasos de plata y otros los de oro, y no podían mezclar su contenido entre estas copas. Los vasos no disponían de base, en este caso, de base, a fin de que no la pudieran colocar a reposar. Tenían que tenerla sujeta porque si no se derramaba. Y de igual manera, el pueblo de Israel, en este caso, mientras el sacerdote hacía esto, él cogía con su dedo la sangre y la entregaba a un compañero, y a otro compañero, tomando el vaso, y lo vaciaba cerca del altar, en el cual entraba con las brasas, y era un humo agradable e incienso a Dios, de los sacrificios con sangre. En este caso, esa sangre no quitaba el pecado, sino cubría. Y el sacerdote tenía que declarar la culpa del pueblo, la culpa del gobernante y la culpa también del mismo, y rociaba sobre estas la sangre. Declarar es mencionar cada uno de los pecados. ¿En público? Sí, bueno, mientras estaba haciendo el sacrificio ahí en ese atrio, ¿sí? Entonces encontramos frente a ello, el pueblo recibía ese sacrificio en la cual los primogénitos, ¿sí?, eran guardados, y en este caso Israel era salvado. Luego Dios va a establecer que ya el pueblo de Israel no tiene que dedicar su primogénito, sino va a haber una tribu, la tribu de Leví, que va a ser en lugar de los primogénitos sacrificados o dedicados ellos, dedicados a Dios. Dime, mi hermano. Cuando se declare que tú estás sano, declare confiando en que ya Jesús pagó ese precio. Esa palabra va. Sería como crea. Si Dios quiere que usted se sane. Sí. Bien. Encontramos, mis hermanos, entonces, ya para cerrar ahora, la Pascua cristiana. La Pascua cristiana como tal es el cumplimiento, que es lo que el Señor quería enseñarle a Israel. A Israel, en la cual todavía se quedó en el ritualismo, en la cual todavía están ofreciendo y esperando un Mesías del cual no ha venido, porque ya vino. Encontramos, mis amados hermanos, en este caso nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 26 y 29. Capítulo 26 de Mateo, versículo 26 al 29. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa,
y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí el Señor habla de que Él es esa Pascua, ese Cordero, y que luego, al cumplirse de terminar esta cena, va a ser ofrecido. Vamos ahora a Lucas, que Lucas nos hace de una manera más ampliada. Lucas, capítulo 22 de Lucas, el médico amado. Capítulo 22 de Lucas, versículo 19. Permítame leer Lucas 22, permítame leer del versículo 7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar ¿qué? El cordero de la Pascua. No quiero entrar en los temas que más adelante mis hermanos van a profundizar, ¿sí? Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentaron a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: todo esto, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. He aquí la mano hasta ahí. Entonces encontramos que el Señor nos habla del significado de la Pascua, que Él es el cumplimiento de esa Pascua. Y luego encontramos cuando es arrestado y muere en la cruz, por usted y por mí, en la cual Él se entrega en cumplimiento lo que dice Isaías. Vamos a Isaías rápidamente. Isaías profeta Isaías 52. Isaías 52, versículo 13, dice Isaías 52, versículo 13: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres? Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53.
¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso por los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Luego sigue diciendo sobre ello: Jesús cumplió el ser ese cordero, en la cual una sola vez ofrecida por nosotros, ahora somos nosotros salvos. Vamos a la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. El cumplimiento de esa Pascua, el cual es Jesucristo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Entonces, ¿cuál es esa Pascua cristiana? ¿Cuál es? ¿Cuál fue ese cumplimiento por lo cual hablamos entonces de una Pascua cristiana? Cristo. Una sola vez, ese cordero. Vamos rápidamente a Juan. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Porque el apóstol Pablo nos dice que ya no debemos celebrar con levadura vieja o con esos rudimentos viejos. En Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, que nos dice quién es ese Cordero Pascual. Léelo, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero. Y dice la Escritura, usted lo puede leer en los pasajes que hemos leído ya cuando Jesús ha de ser condenado. Si usted lo lee en el capítulo 19 de Juan, versículo 17, o lo lee en el Mateo capítulo 27, versículo 32 al 50, o en Marcos capítulo 15, versículo 21 y 37, o en Lucas capítulo 23, versículo 26 y 49, que en la hora en que Jesús dijo: consumado es, en esa hora en la cual nos dice, el sacerdote estaba sacrificando el cordero. Estaba sacrificando el cordero, nos dice la Escritura, en cumplimiento que Él es el cordero que quita
Y por eso ya nosotros no ofrecemos sacrificios. Por eso la Pascua que nosotros ya fue cumplida. Celebramos la obra que hizo el Señor. Cerremos en Colosenses, y no quiero entrar en los temas de mis hermanos, y con eso estaremos cerrando. Colosenses, capítulo de Colosenses. Colosenses capítulo 2. ¿Pueden leerlo, por favor? En el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hasta el 18, sigue. Anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Bien, aquí el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de no volver, en este caso el judaísmo, a los rudimentos del judaísmo, de la circuncisión, de guardar los días de fiesta. Ahora, nosotros recordamos esa obra en la cual Cristo hizo sí a través de la cena, y aprovechamos este tiempo en la cual históricamente ocurrió, y no quiero entrar en el tema de los hermanos, ocurrió sí, pero no hay fechas exactas, por la cronología fue adecuada. Acuérdense que es imposible por calendario que una fecha sean fechas fijas, sino por acuerdo o por algún decreto, en este caso, se establezca, pero no puede ser. Por ejemplo, que todos los domingos de Ramos sean domingos, no, las fechas se corren, pero se estableció así para que las personas vuelvan a los rudimentos y no al significado de la Pascua, la cual es ¿quién? Cristo. Murió una sola vez. Por eso tristemente vemos a las personas que durante la Semana Mayor o la Semana Santa viven esos rudimentos, pero no viven una vida nueva a través de esa obra que hizo Cristo. Amén, mi hermana. Y pastor, ahí como donde dice más atrás, que dice que la sangre de esos corderos y esos sacrificios que ofrecían cubrían los pecados, pero porque solamente la sangre de Cristo es la que tuvo poder para perdonarnos y para limpiarnos, ¿cierto? Para quitarlo. Así es. Esa sangre otra no podía de ninguna manera cubrir, y era un acto de conciencia de ellos, ¿no? De conciencia, es decir, he cumplido lo que dice la ley, que por mi culpa debo ofrecer, y de igual manera recordando la libertad de la salida de Egipto, pero también que fuimos salvados, nuestros primogénitos, del ángel destructor que pasó por encima, pasó de lado. Celebremos entonces a Cristo, que es nuestro Salvador, que vive y reina por siempre. Amén. Amén. Vamos a orar. Poderoso Dios, te doy gracias. Sea tu palabra vivificante en nosotros. Ayúdanos a andar sobre ella, Señor. Gracias, Señor, porque un día andábamos bajo los rudimentos. Señor, no a través, Señor, de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Sabemos, Señor, que el llevar tú el pecado, llevaste, Señor, nuestra culpa, nuestra maldad, que nosotros somos los que merecíamos estar ahí, en el Calvario, la humanidad ahí en el Calvario, pero tú fuiste ese Cordero sustituto,
el Padre se proveyó de su Hijo para ofrecerlo por la humanidad. Gracias, Señor. Te doy gracias por mis hermanas, mis hermanos. Seas tú, Señor, con los hermanos que no pudieron venir. Seas tú, Señor, con los que han de oír, Señor, este mensaje, esta enseñanza. Te rogamos que se haga carne y vida en ellos y en nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.